de la palabra, ¿no? Así es, doctor, hoy vamos a hablar de un tema muy bueno, muy Esto chévere. está y es muy interesante. ¿cómo aprendemos a pensar? Los pensamientos, ¿cómo es eso ¿Cómo de interpretamos aprender a los pensar? diferentes pensamientos? Bueno, sí, realmente estamos en el mes del pensamiento. El mes del pensamiento porque necesitamos realmente construir unos nuevos pensamientos, aprender mucho más sobre ese pensamiento para poder también modificarlos en algún momento. Cuando mis pacientes van a mi consulta, yo siempre les digo, usted no necesita un psicólogo toda la vida, usted necesita aprender a ser su propio psicólogo. Y para aprender a ser su propio psicólogo, debe saber cómo pensar y debe saber cómo modificar su propio pensamiento. Muchas veces las personas se empiezan como a deprimir por cosas que pasan en su vida, ¿cierto? Una ruptura, perdió el trabajo, la situación económica, la situación en Colombia, la situación política, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Y resulta que no es la situación como tal la que lo está deprimiendo, la que lo está afectando, es lo que usted piensa frente a la situación. La reacción que tenemos nosotros frente a Exacto, es eso. como yo valoro la situación, cómo yo pienso la situación, cómo yo me paro frente a la situación. Hay personas que tienen la misma situación y no se deprimen, ¿sí? Porque piensan de forma diferente. Diferente. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para poder aprender a pensar y aprender en cómo pensamos? Uno, hay situaciones que es como lo que me rodea, el ambiente como tal, situaciones familiares, laborales, políticas, bueno. Entonces, una es las situaciones, ¿cierto? Otro es mis reacciones fisiológicas, porque yo puedo tener una reacción del cuerpo frente a cada situación. ¿Cómo es esa reacción del cuerpo? Puedo tener sudoración, puedo tener opresión en el pecho, taquicardia, ahogamiento, ¿sí? Una sensación de alteración. Entonces están las reacciones fisiológicas que disparan en mí algunas cosas. Tres, están mis emociones, ¿cierto? ¿Cuáles son las emociones que tenemos? Tenemos la felicidad, tenemos la tristeza, tenemos el asco, tenemos la rabia, ¿sí? Tenemos el miedo. Entonces, ¿cuál es esa emoción que yo siento? Muchas personas confunden la emoción. Yo siempre hago como la emoción acá porque decimos que las emociones están como en el corazón, ¿cierto? Realmente todo está en la cabeza, pero es chévere tener esa gráfica de que está aquí, ¿no? Entonces, aquí ubico mis emociones para entender que la emoción es diferente al pensamiento, porque muchas veces la gente dice, como yo pienso que estoy triste, no, yo no pienso eso, yo lo estoy sintiendo, ¿cierto? O muchas veces alguien está hablando como que tiene un pensamiento y realmente es un sentimiento y no. Es muy Tenemos difícil que saber Diferenciar diferenciar temas. bien esos dos. Pero, por ejemplo, doctor, ya nosotros venimos con los pensamientos estipulados desde pequeños, que yo creo que es lo que estás haciendo referencia y es cambiemos la forma de pensar Ajá. desde el individuo, desde la familia, desde todo. Por ejemplo, un tema que a mí me pone como muy así es el tema del cáncer. Acá traemos un doctor que es especialista en cáncer y él dice, no, pues venga, cuando tiene cáncer eso no le están diciendo que se murió, no le están diciendo que es su último día, le están diciendo lucha, pero mucha gente, por ejemplo, se muere de hecho de solo escuchar la palabra cáncer, porque ya su pensamiento, ni siquiera lo están sintiendo, pero en su pensamiento está muerte, no se va a poder, es muy difícil, pero cuánta gente, por ejemplo, no vemos que se puede sanar desde este tipo de enfermedades por simplemente tener un pensamiento positivo. Entonces, por ejemplo, en eso tan puntual, tiene un tumor maligno. ¿Qué debe pensar uno? ¿Cómo debe actuar frente a eso? Claro, realmente la mente es completamente poderosa y es la que genera en el cuerpo también muchas cosas. Si yo pongo en una línea de evaluación de las cosas de mi vida que ese cáncer que tengo es completamente terrible y lo vuelvo catastrófico, realmente eso se vuelve catastrófico hasta el punto de matarme o afectarme mucho más emocionalmente. Lo que yo tengo que saber es que dentro de esa línea de evaluación de las cosas de la vida, yo no debo llegar a terribilizar todas las cosas que me pasan. Obviamente, yo no puedo decir, ay, tengo un cáncer, eso es normal. No, porque no es normal. Es algo malo que me está pasando. Pero cuando yo entiendo que es algo malo, no lo terribilizo, no es catastrófico, sino que es algo malo, pues me vuelvo productivo frente a eso malo y hago algo
para contrarrestarlo. Es decir, tengo un cáncer, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo me debo cuidar? Una cantidad de cosas y no ir en contra de eso. Pero para llegar allá, que esa es como la forma de pensar que vamos a ir hablando en todo este mes, yo quiero que también entendamos muy bien cómo aprendemos a llegar a esos pensamientos. Exacto, ¿cierto? ¿cómo llegar? ¿Cómo se Exacto. llega a ese poder mental positivo? Resulta que dentro de, Sí. de esas cosas que estábamos hablando ahora, que es como todo lo que tenemos en nuestra vida, esa parte del ambiente, esa parte de las emociones, pues está también nuestros pensamientos y está los refuerzos de esos pensamientos. Los refuerzos de esos pensamientos en gran medida son externos, es decir, hay personas que nos han reforzado o hay situaciones que nos han reforzado para nosotros aprender cosas en la vida. Entonces, dentro de esos refuerzos está primero la imitación. Cuando estamos creciendo, nosotros imitamos la conducta y la forma de pensar de nuestros padres o de las personas que están al lado, ¿cierto? Si mi papá está hablando de algún tema en específico, yo estoy aprendiendo a pensar o a tener una creencia frente a ese tema específico. Por ejemplo, la mamá que dice todo el día, todos los hombres son infieles, ¿sí? Todos los hombres son iguales. Pues la niña está escuchando que todos los hombres son infieles, que todos los hombres son iguales y ella va a tener una creencia, un pensamiento similar al de la mamá, ¿sí? Entonces ese es el de imitación. 2, por asociación, porque asociamos algunos ambientes, algunas situaciones con un pensamiento específico y se asocia no solamente el pensamiento, sino las reacciones físicas frente a esa situación. Por ejemplo, si yo estoy en un sitio que es oscuro, silencioso y solitario, y resulta que yo voy caminando por ahí y me sale un tipo con un revólver y me lo pone en el cuello y me dice que le dé todo lo que tenga, pues obviamente la situación es tan estresante para mí que lo que estoy anclando es una emoción completamente de temor con unos pensamientos de evitación. Es decir, yo no puedo pasar nunca o no puedo estar nunca en un lugar oscuro o en un lugar silencioso o en un lugar solitario porque inmediatamente va a sentir lo mismo. Exacto. ¿Cierto? Entonces ahí estoy asociando. O, por ejemplo, cuando uno va a cine. Entonces uno va a cine y ya no puede entrar a ver la película si no come crispetas y toma gaseosas o come perro caliente. Es como una asociación que tenemos en la mente. Estamos condicionados completamente. Entonces nuestro pensamiento nos lleva a que ya el cine no es cine si no tenemos un poco de crispetas, ¿cierto? Exacto. Listo. U otra es con construcción activa, que es en la interacción que yo tengo con el mundo. Voy aprendiendo. ¿Qué es lo que voy aprendiendo? Primero voy aprendiendo los pensamientos, que es como lo primero que tengo, ¿sí? El pensamiento me va llegando como una gotica, como un gotero que va cayendo todos los días, como una gotera de la casa que va abriendo un huequito. Me va llegando a la mente, yo puedo estar trabajando, puedo estar haciendo deporte, puedo estar haciendo lo que sea, inmediatamente me va llegando pensamiento. La mente nunca se queda quieta, ¿cierto? Y hay pensamientos que me llegan que son pensamientos negativos o pensamientos positivos, ¿cierto? Que llegan ahí. Yo puedo o no puedo, ¿será que no lo puedo hacer? No soy capaz, esto es muy difícil, esta situación es muy incómoda, ¿será que me va a dejar? ¿Será que no sé qué? Una cantidad de cosas que empiezan a estar en mi mente. ¿Será que me está haciendo infiel? Sí, una cantidad de cositas que son pensamientos automáticos negativos o pensamientos automáticos positivos. Desafortunadamente, nosotros hemos aprendido por cultura, a través de nuestra imitación, en gran medida, a pensar de forma negativa. Y eso es lo que tenemos que cambiar, no solamente en los niños, sino en nosotros mismos. Cada uno de ustedes, los que están allá viendo en este momento el programa, que hoy se levantaron con un pensamiento, porque cuando ustedes se levantaron esta mañana, empezaron, voy a bañarme, tengo que hacer esta vuelta, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto de almuerzo, hoy voy a recoger a mi hijo. Todo se lo dice uno en su mente, ¿cierto? Ese es el pensamiento, sí. Eso se llama la voz interna. Esa voz interna tiene que ser positiva en nosotros, porque si es negativa, ese pensamiento automático construye una creencia que es intermedia. Mire, está primero el primer nivel, que es el pensamiento, luego está el segundo nivel, que es la creencia. ¿Cuál es la creencia? La creencia frente a mí, frente a los otros y frente al mundo. Frente a mí es cómo yo puedo creer
en mí mismo, ¿cierto? Yo soy capaz, yo puedo, yo tengo toda la capacidad, yo voy a hacer esto, yo voy a desempeñar bien esto, ¿cierto? O al contrario, todo lo negativo. O frente a los otros es lo que decíamos ahora, esas creencias que tenemos frente a las personas, es que los hombres son así, es que las mujeres son así, es que van a hacer esto, es que no se puede confiar en nadie, es que todas las personas son malas, sí, o es que las personas me van a hacer daño. Y entonces ahí empezamos el drama más grande que nos creemos pues en la novela que siempre hemos hablado acá, y es que pensamos que nosotros somos los protagonistas de esa novela y que hay un antagonista que por ahí me quiere hacer daño porque creemos que todo el mundo... todo lo malo nos va a pasar a nosotros. Que todo nos va a pasar mal, y realmente no estamos en una novela, tranquilos, estamos en la vida real. Esas creencias pueden regularse. ¿Cómo regulo yo, por ejemplo, la creencia frente al otro? Es, no hay personas malas. ¿Sí? Ni siquiera el más malo que ustedes piensen que me van a matar, pero ni siquiera Garavito es completamente malo. Tiene conductas negativas y conductas positivas. Pero, ¿cierto? doctor, muchas más negativas. Yo me encuentro a Garavito en la calle y huyo. O sea, puede ser una persona regenerada, lo que sea, pero ya el pensamiento de uno es... Ya uno está condicionado Está condicionado a pensar persona. porque uno piensa, o sea, aprendimos realmente a que hay malos y no hay malos. Las personas no son malas. Realmente tenemos que aprender a pensar en eso. Y en otras creencias es frente al mundo como tal. Este mundo ya no tiene arreglo, este mundo ya no se puede arreglar, este mundo ya se va a acabar, esto ya no hay nada que hacer, ¿cierto? Mañana es el Esas son las último creencias. día. Ese es el segundo nivel. El último nivel es el nivel de las ideas. Uno se piensa mucha bobada, ¿cierto? Exacto. El último nivel es el nivel de las ideas. Las ideas son gordas, están establecidas en nuestra mente, es casi que imposible arrancarlas. Yo digo que son esos árboles como gigantes, ese tronco de ese árbol que es tan difícil porque ya no le entra el hacha, ya eso toca como una sierra súper potente. Y esas ideas ahí ancladas. Eso, y eso es cuando uno dice, no, yo definitivamente no sirvo para tal cosa, no sirvo para tal otra, yo no puedo, yo estoy negado con esto, sí, y ya se vuelven tan potentes que se vuelven como reglas de vida, se convencen en eso. Doctor, pero ¿cómo llega uno a ese poder mental positivo? Le preguntaba ahorita, porque así sea una bobada, estamos tan condicionados a pensar negativamente, que así sea como que se me partió una uña, entonces ya la tragedia, ya me quiero morir. No, pero ya lo digo, entonces, es ser positivo, es cambiar esa negación. Exacto, bueno, pero ¿cómo llego yo a eso? Exacto. Porque digamos que yo me levante y diga, hoy voy a tener un día maravilloso, hoy voy a estar feliz, y llego al trabajo y me encuentro con alguien que me está haciendo pucheros, entonces pues se me dañó el día. Y luego voy y Olmita no le puso 3 cucharadas al café como a mí me gustan, entonces vuelvo y ya me pongo decir, de no, más no se me daña el día, ya me lo va a tomar. Bueno, así, mira que ese ejemplo es súper importante, porque el ejemplo que estás dando tiene que ver con la situación. Yo tengo que aprender siempre a pensarme la situación y entender que la situación no es lo que me va a afectar a mí. Puede que pase la situación más negativa en ese día, ¿cierto? Puede que se te vare el carro, que se te pinchen 2 llantas, que no puedas llegar a la hora que tenías que llegar, lo que sea, pero son las situaciones y yo no puedo depender emocionalmente de una situación. Yo debo depender emocionalmente de mi propio pensamiento y de mi forma madura de pensar. Si tengo una forma madura de pensar, sé entender que esa situación no me va a dañar mi día, sino que es una situación como tal que puede ser mala, pero que no es terrible, pudo haber sido peor. Exacto. Siempre pudo si ser no peor. hay azúcar, Exacto. pues se lo tomó sin azúcar y pues... Sí, no, igual No el va a café de pensar Olmita negativamente. va Si solo. le hicieron pucheros, pues no le pare bolas y sigue derecho. Y así nos daña. Cada quien con Y hay sus una pucheros. cosa que, por ejemplo, un tip que le podemos dar a las personas es para aprender a entender ese pensamiento, a entender cómo ustedes piensan, empiecen a escribir los pensamientos del día. ¿Sí? Hagan un listado ¿Positivos o de negativos? pensamientos negativos. Okay. ¿Sí? Reconozcan si tienen pensamientos negativos. Cuando yo pongo esta tarea a todos mis pacientes, hacen unos listados súper largos al principio, llegan todas las noches a la casa y empiezan a pensar, hoy qué pensamientos negativos tuve, y empiezan y los escriben. Y luego al frente le vamos a poner un pensamiento diferente, positivo. Por decir algo, si usted puso un pensamiento como, no soy capaz de realizar esta tarea en el trabajo, o esto es demasiado para mí, al frente le va a poner, yo soy capaz, ¿cierto?
todo lo puedo. Entonces, cuando yo lo pongo al frente y empiezo a practicar todos los días una nueva forma de pensar, recuerden que el pensamiento se va volviendo lenguaje interno. Exacto. Y cuando se vuelve lenguaje interno, hace que nosotros realmente potenciemos todas nuestras capacidades y hagamos eso. Mire, y Yo sabe les- que eso es verdad, doctor. Yo lo hice, de pronto les voy a contar en el gimnasio. Yo había cosas que no era capaz de coger y yo decía, ay no, qué pereza, yo no hacer ese ejercicio, yo no soy capaz. Y este año vine y dije, no, lo que me pongan a hacer, lo cojo, lo voy a hacer como sea. Y realmente, así me esté pesando en el alma, digo, no, yo sí soy capaz, yo soy capaz, y lo hago, o sea, lo termino. Pero cuando me volvía de que no soy capaz, no soy capaz, y ya lo dejaba ya, me iba. Y no lo hacía. Entonces, es verdad que sí cambia mucho como el pensamiento hasta la misma acción. Yo les hago una pregunta. ¿Qué fue primero en el aprendizaje de un niño, por ejemplo? ¿El lenguaje o el pensamiento? El pensamiento. El Va más por lenguaje, ese lado, pues ¿no? porque por el lenguaje es que piensan. El- Bueno. Cuando uno piensa, está teniendo imágenes mentales, que es el lenguaje, Lenguaje. ¿cierto? Y cuando uno habla, tiene que haber tenido también pensamiento. O sea que Pasó primero realmente por ahí. yo no puedo desligar el pensamiento Del del lenguaje. lenguaje. Son dos cosas completamente estrechas que no se pueden apartar. Y si eso es cierto, y yo pienso negativo, pues voy a hablar negativo, me voy a comportar negativo, voy a sentir negativo, ¿cierto? Nos En, falta- en ese factor. Nos falta, doctor, ser más niños en ese aspecto de pronto, porque los niños no vienen contaminados de pensamientos negativos. Ellos ven a la mamá y la ven linda, y ven al papá y ven las lucecitas y como que todo les brilla, todo se les hace más bonito y nos falta como esa, perdemos esa inocencia de pronto. Claro, tal Y vez... se la hacemos perder a ellos. Tal vez ellos no están todavía sesgados con tanta cosa que estamos sesgados nosotros y que van contaminando nuestro pensamiento. Debemos aprender más a ser niños, pero en ese aprender a ser niños, a tener un pensamiento más maduro y equilibrado, ¿sí? Bajándole al drama. Yo siempre digo eso, bajémosle al drama. Recuerden que nosotros como colombianos o como latinos crecimos con Bájale las al drama. novelas. Sí, no se Pero no sobreactúe. estamos ahí, eso, no nos sobreactuemos, no tenemos que ser dramáticos con nuestra vida. Cuando yo le digo a los pacientes, usted no es el centro de nada, no se crea el centro de atención, porque no es el centro de nada, se sienten realmente retados a entender que deben pensar diferente. Diferente. No somos el centro de nada, somos unas personas que tenemos unos pensamientos, que tenemos unas conductas, que somos seres sociales y que tenemos que aprender a ser muy equilibrados en ese pensamiento para no hacerle daño a nadie y para protegernos nosotros mismos como personas. Bueno, doctor, muchísimas Muchas gracias por gracias. esta entrevista tan chévere. Yo creo que muchísima gente hoy le sirvió desde nosotros mismos. Sí, ya, nos limpiamos de todas las Sí, nos cosas limpiamos de negativas. esos pensamientos. Yo ahorita voy a ir a hacer una limpieza. Y recuerden hacer el listado. Profunda. Y voy a hacer el listado también. Doctor, teléfono, redes sociales, donde lo podemos encontrar. Bueno, recuerden que me encuentran en el Facebook en David Cubillos Neuropsicología en línea. Muchas gracias por todas las preguntas que me han estado haciendo. También muchas gracias porque me pidan cita, porque no solamente estoy... No, pero me han hecho muchas preguntas del Para responder lipado. gratuitamente. Esta semana hemos estado respondiendo todas las preguntas. Yo siempre estoy tratando de responder. Realmente todo lo que podamos hacer por ahí es bienvenido. Todo lo que quieran preguntar, háganlo. David Cubillos, Neuropsicología en línea, y neuropsicología es con P. No, pero ya tampoco pues que lo cojan a usted de parche, pues la misma persona hacerle preguntas todos los días, pague la cita. A resolverle Pague la vida. consulta, resolverle la vida tampoco. Bueno, Bueno. pero está para resolver inquietudes. Ahí lo digo. Muchísimas gracias, Con todo el amor doctor del mundo, David nosotros nos vamos Cubillos. a nota de costurero, doctor, con Víctor, que hizo una notica muy chévere.